Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a esta formación virtual sobre el curso de manejo racional de plaguicidas. Les habla Javier Saravia Pérez, instructor del SENA Regional Casanare asignado para dar esta formación. Hoy vamos a continuar la segunda parte de la segunda clase. Vamos a seguir desarrollando los temas o a continuar los temas que traíamos de la primera clase, de la primera parte de la segunda clase. Entonces, en la primera parte, recordemos que hablamos de unos aspectos, ¿no? De unos aspectos que se deben tener en cuenta en el manejo racional de los plaguicidas. Les dije que íbamos a tratar 8 aspectos, ¿no es cierto? Quedamos en el quinto aspecto, el aspecto que tiene que ver con la preparación de la mezcla y la dosificación del plaguicida, ¿no es cierto? Entonces hoy vamos a continuar con nuestro sexto aspecto, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre ese sexto aspecto, el cual vamos a hablar en ese sexto aspecto sobre la aplicación de los plaguicidas, es decir, durante la aplicación de los plaguicidas. Bueno, en este aspecto ya es el aspecto central del manejo del plaguicida, ¿no es cierto? Porque es donde se aplica el producto plaguicida como tal. Por lo tanto, hay algunas recomendaciones o algunas normas importantes que se deben tener en cuenta durante este aspecto, durante esta etapa, ¿no? ¿Cuáles son esas normas durante la aplicación de estos plaguicidas? Dentro de ellas tenemos, primero, se debe evitar la aplicación de estos productos en horas muy calientes, ¿sí? En horas del día que la temperatura es muy caliente, muy alta, ¿no es cierto? No hacer estas aplicaciones en esas horas. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor evaporación, ¿sí? Los elementos de protección personal por la alta temperatura pues van a ser un poco más incómodos al utilizarlos. Al sudar la persona precisamente por la temperatura tan alta, pues puede absorber el producto por la piel con mayor facilidad, ¿no es cierto? Entonces, preferiblemente cuando se hace una aplicación de un plaguicida, especialmente en espacios abiertos, pues se debe realizar en las horas de la mañana o en las horas ya de la tarde, tipo 4 de la tarde, ¿no es cierto? Pero horas muy calurosas no es recomendable hacer la aplicación de un plaguicida. Segundo, obviamente, utilizar los elementos de protección personal recomendados en la etiqueta. Por eso es importante leer la etiqueta, revisar la etiqueta del plaguicida. ¿Por qué? Porque ahí les está indicando cuáles son los elementos necesarios que debe utilizar esa persona, ese aplicador de ese plaguicida, ¿no es cierto? Tercero, aplicar de tal manera que el viento aleje la nube de aspersión del operario. Evitar trabajar dentro de la nube de aspersión, ¿no es cierto? Entonces hay que evitar que el operario quede envuelto dentro de la nube de aspersión que se está formando con la bomba, ¿no es cierto? Con el equipo de aplicación, ¿sí? Entonces eso también es importante. No permitir que los niños apliquen o manejen plaguicidas, esto es fundamental. Los plaguicidas no es para que lo utilicen personas menores de edad, personas que no tienen el conocimiento y el manejo de esto, ¿no es cierto? No aplicar plaguicidas en condiciones meteorológicas desfavorables como altas temperaturas, ya habíamos dicho, vientos de más de 10 kilómetros por hora o lluvias inminentes, ¿no es cierto? Entonces es importante tener en cuenta esas recomendaciones. Sexto, no destapar boquillas obstruidas soplándolas con la boca.
Eso sí, importantísimo. Si se tapó una boquilla, hay que ver de qué manera utilizamos algún elemento, pero que no vaya a hacerse a soplar directamente la boquilla con la boca, porque pues ahí estamos teniendo un riesgo para una intoxicación por vía digestiva, ¿no es cierto? Séptimo, al interrumpir el trabajo, no dejar el equipo de aplicación al alcance de los niños, ¿sí? Es decir, si se suspende la aplicación, ese equipo debe quedar en un sitio, pues obviamente, donde no tenga acceso ninguna persona que no tiene que ver con la aplicación de los plaguicidas. Octavo, tomar las precauciones necesarias para evitar daños al ambiente, cultivos cercanos y animales domésticos, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no es cierto? Evitar de que otros organismos que están cerca donde se está haciendo la aplicación, pues se vean de pronto contaminados con estos productos que se están aplicando eh, para controlar una plaga. Noveno, evitar el ingreso de personas o animales domésticos al campo o al sitio donde se está haciendo la aplicación, ¿no es cierto? Hay que evitar que no ingresen allí personas que no tienen nada que ver, ¿no es cierto? Y que si una persona ingresa, pues tiene que ingresar con los elementos de protección personal. Queda terminantemente prohibido el bandereo con personas, por ejemplo, cuando se hacen aplicaciones en campos grandes, ¿no es cierto? En instalaciones grandes, se hacen bandereos para poder hacer aplicaciones, para poder tener como una mayor cobertura. Entonces los bandereos no se deben hacer con personas, se deben hacer clavar unas banderines, pero no hacerlas con personas, ¿listo? Entonces son algunas recomendaciones que se dan en el momento de hacer la aplicación de un plaguicida. Entonces, como estamos hablando del aspecto de en el momento de hacer la aplicación del plaguicida, por eso empezamos con estas recomendaciones. Bueno, como vamos a hacer la aplicación del plaguicida, pues lo primero que nosotros debemos tener en cuenta son los equipos, ¿no es cierto? Los equipos de aplicación de los plaguicidas. Existen infinidad de equipos, ¿no es cierto? Desde la bomba de espalda, que es la más sencilla, ¿sí? Pasando por bombas estacionarias, bombas a motor, bombas nebulizadoras, bombas termonebulizadoras, los mismos avionetas fumigadoras, ¿no es cierto? Todos esos son equipos de aplicación de plaguicidas, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una aplicación de un plaguicida, pues debemos tener en cuenta eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el equipo más adecuado para poder hacer una aplicación de un plaguicida? ¿Sí? Entonces, si por el entorno en el que estoy, el sitio en el que estoy, donde voy a hacer la aplicación, se me facilita más una bomba de espalda, pues se hace con ese, ¿no? Pero si las condiciones se dan para utilizar una bomba estacionaria, pero se utiliza una bomba estacionaria. O si se da para hacer la aplicación con una bomba termonebulizadora, pues se utiliza esa bomba, ¿no es cierto? Entonces, son diferentes equipos, pero se debe escoger el más adecuado para el caso que tenga o la necesidad que se tenga, ¿no es cierto?, de la aplicación. Bueno, entonces es importante tener en cuenta esos equipos de la aplicación para la aplicación del plaguicida. ¿Cuál es ese equipo? Hay que conocerlo, hay que saberlo manejar, hay que saberlo calibrar, hacerle mantenimiento. Todas esas características, todas esas condiciones son importantes dependiendo del equipo que vayamos a utilizar. Vamos a hablar, para el caso de ustedes, pues vamos a hablar de dos equipos pues que ustedes en su trabajo utilizan, ¿no es cierto? Entonces uno es el equipo de aspersión estacionario, ¿no es cierto? Una bomba estacionaria. ¿Qué son las bombas estacionarias? Son equipos en los cuales el depósito para la mezcla, la bomba y el motor no están montados sobre una estructura con ruedas, ¿sí? Por eso se llama estacionaria. Simplemente están montados sobre un bastidor, ¿no es cierto? Y ese bastidor pues se coloca en un sitio, pero no tiene ruedas, no tiene una cosa que se pueda movilizar. Para movilizarlo pues hay que
coger el bastidor y trasladarlo. Las personas lo cogen, lo trasladan de un sitio a otro, ¿no es cierto? Entonces estos equipos pues obviamente se pueden utilizar en áreas de difícil acceso, pero con facilidad para poderlos movilizar, ¿no es cierto? Entonces ese es uno de los equipos pues muy utilizados en aplicación de plaguicidas. Aquí tenemos algunas partes, ¿no es cierto?, de una bomba estacionaria. Una bomba estacionaria tiene obviamente un silenciador, filtro de aire, tanque para el combustible, el arranque manual, el motor, el chasis, la bomba, la rejilla protectora de la polea, un manómetro, mangueras de conducción, lanza, filtros, nebulizadores, boquillas, regulador de presión, cámara de aire y agitador, ¿no es cierto? Entonces son como las partes que conforman este equipo importante para hacer la aplicación de plaguicidas. Aquí tenemos entonces las partes, como estábamos viendo, el tanque del combustible, el motor, el botón interruptor de encendido y apagado, la cuerda de arranque, la boquilla, la lanza, la válvula, la llave de salida de la bomba, el manómetro, ¿no es cierto?, la manguera de entrada, la manguera de salida, la llave reguladora de presión, ¿no es cierto? Entonces todas esas son las partes que conformarían una bomba estacionaria. Entonces es importante conocer el equipo, ¿no es cierto?, el equipo que se va a utilizar para hacer la aplicación. Ustedes pues los que trabajan con estos equipos pues ya lo conocen, ¿no es cierto?, más que ustedes pues obviamente lo conocen perfectamente. Bueno, veamos algunas ventajas y algunas desventajas de este equipo de aplicación de las bombas estacionarias. Dentro de las ventajas tenemos 4 ventajas muy importantes. Mantienen una presión constante, lo que facilita la homogeneidad de la aplicación. Pues es un equipo que cuenta con un regulador de presión, ¿no es cierto?, con un manómetro para controlar precisamente la presión. Por lo tanto, la mezcla del producto va a salir de una forma homogénea y esto pues va a facilitar la aplicación. Estos equipos pues son livianos, por lo que facilita el movimiento dentro del área de aplicación. Es decir, no son muy pesados para la movilización de estos equipos. No requiere llenar el tanque, es decir, no se quiere dejar el tanque totalmente hasta el borde, ¿no es cierto? Y están provistas de 2 a 3 mangueras, por lo que la aplicación se realiza más rápido, ¿no es cierto? Entonces se vienen con 2 o 3 mangueras donde van a ir unas boquillas y obviamente el producto pues se va a aplicar más rápido porque pues van a ser más boquillas, ¿no es cierto? Entonces eso serían las ventajas que tiene este equipo de aplicación, que son los estacionarios. Dentro de las ventajas tenemos 2 desventajas. Son un poco más costosas, obviamente pues tienen un valor siempre pues alto. Requieren de 2 o más personas para trabajar con ellas, es decir, una sola persona no puede trabajar sola cuando está aplicando este producto. Se requiere de otra persona, otras 2 personas, porque como van instaladas unas mangueras, estas mangueras pues hay veces se enredan en el trayecto, en el lapso, ¿no es cierto?, para trasladar la estacionaria de un sitio a otro. Entonces pues se requiere de otras personas acompañantes para hacer la aplicación, ¿no es cierto? Entonces eso sería como unas desventajas. Bueno, esta bomba pues requiere un proceso de calibración, ¿no es cierto?, pues para que funcione adecuadamente. Dentro de ese proceso de calibración, primero hay que hacer una verificación. ¿Qué se verifica? Se verifica el filtro de las válvulas de paso, se verifica también las boquillas y el interior del tanque de almacenamiento que estén limpios, que el equipo no tenga escapes o fugas de ningún líquido,
Para verificar este equipo, pues hay que prenderlo alando la cuerda de encendido y ponerlo a funcionar para poder verificar eso, ¿no es cierto? Para poder verificar que esas partes que acabé de mencionar pues estén funcionando adecuadamente. Posteriormente, que ya hemos verificado que no hay ninguna fuga, que todo está funcionando, que la válvula está funcionando, que las boquillas están funcionando perfectamente, entonces se debe hacer un proceso de afore, ¿sí? ¿El afore qué es? El afore es determinar la descarga del equipo utilizando las boquillas seleccionadas, ¿sí? O sea, es decir, vamos a determinar qué descarga tiene esa bomba, ¿no es cierto?, con esas boquillas que tiene puestas. El aforo se debe realizar para cada una simultáneamente. Por ejemplo, si tenemos 2 mangueras, quiere decir que en cada manguera va una boquilla, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer el aforo en cada una de las boquillas simultáneamente. Si solamente se afora una sola boquilla, sin abrir las demás, pues obviamente esto nos va a dar un valor equivocado, ¿no es cierto? Un valor erróneo, y pues no, nos va a quedar mal el aforo. Bueno, entonces, el procedimiento para hacer el aforo, conseguimos una caneca, esa caneca la llenamos más o menos con unos 20 litros de agua. En esa caneca se van a sumergir las mangueras de succión, ¿sí? La bomba estacionaria tiene unas mangueras de succión y tiene las mangueras de salida, ¿no es cierto?, por donde va a salir el producto. Entonces, esas mangueras de succión se introducen dentro de esa caneca con esa cantidad de agua y posteriormente entonces se prende el motor, ¿no es cierto?, la bomba, y se procede a registrar la cantidad de volumen de agua descargada en un minuto, ¿sí? En un minuto. Con la ayuda de una probeta o de un balde aforador, que es decir, que tenga unas medidas en mililitros, hay que medir el volumen descargado, ¿sí? O sea, cuánto volumen de agua salió por esa boquilla en un minuto, por cada una de las boquillas en un minuto. Esta actividad pues se debe repetir unas 3-4 veces con cada boquilla para poder obtener un promedio, ¿no es cierto? Si se hacen 3 veces, pues entonces cada vez registramos el valor descargado en un minuto, y esos valores se suman y se dividen por 3, ¿no es cierto?, para sacar un promedio. Ese promedio pues sería la descarga de la boquilla. Bueno, ya dijimos que para poder aforar pues se hace ese procedimiento, ¿no es cierto? Aquí tenemos una fórmula muy sencilla que es descarga de la boquilla en centímetros cúbicos por segundo es igual al volumen promedio en centímetros cúbicos sobre el tiempo sobre el tiempo en segundos, ¿no es cierto?, que se hizo. Entonces aquí tengo una tablita, esto es un ejemplo, ¿no es cierto?, para poder explicar. Aquí tengo una tablita, hicimos el procedimiento, hicimos tres descargas, ¿no es cierto?, primera, segunda, tercera. Tenemos 2 boquillas, una manguera tiene boquilla amarilla y otra tiene boquilla verde, ¿no es cierto? Entonces, aquí están los datos. En la primera descarga, la amarilla, nos dio 3700 centímetros cúbicos. En la verde, en la primera nos dio 2830. En la segunda, la amarilla, 3600. Y la verde, 2740. Y en la tercera, la amarilla nos dio 3640 y la verde 2720. Entonces, esto era lo que les decía. Sumamos y ese resultado lo dividimos entre 3. Entonces, el promedio de la amarilla es de 3647 centímetros cúbicos. Y la verde es de 2763 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Ese serían los resultados. Entonces, aquí vamos a hacer el procedimiento utilizando esta fórmula. Entonces decimos descarga de la boquilla amarilla, que nos dio el promedio de 3647 centímetros cúbicos. Lo dividimos en el tiempo, que fueron 60 segundos. Entonces
esos 3647 se dividen en 60 segundos y nos da un resultado de 60.78 centímetros cúbicos sobre segundo, ¿no es cierto? Esa sería la descarga que tiene esa boquilla amarilla, ¿sí? Ahora la boquilla verde nos dio un promedio de 2.763 centímetros cúbicos, lo dividimos en el tiempo que se hizo esas pruebas, que fue 1 minuto, serían 60 segundos. Esa división, 2.763 dividido en 60, nos da 46,05 centímetros cúbicos por segundo, ¿no es cierto? Esa sería la descarga de la boquilla verde, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos ya los resultados de en 1 minuto qué cantidad de mezcla cuando estamos aplicando me va a botar esas boquillas, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad de mezcla? ¿Sí? ¿Por qué la una es amarilla, verde? Pues porque una es de una capacidad más que la otra, ¿no es cierto? Entonces por eso hablamos de una boquilla amarilla, otra verde. Si fueran de lo mismo, pues ambas tendrían que dar más o menos un promedio igual, ¿no es cierto? Pero vemos que en la amarilla nos dio más descarga y en la verde nos dio un poco más pequeña la descarga, ¿no es cierto? Entonces ya ahí ya hicimos el aforo, ¿sí? Para la calibración de la boquilla, ¿no es cierto? De la bomba estacionaria. Entonces ese es el procedimiento que se hace en este caso. Bueno, damos aquí un videito, aunque ustedes pues obviamente ya saben cómo funciona esta bomba, pero veamos un videito, la explicación del funcionamiento de esta bomba estacionaria. Bueno, en esta oportunidad explicaremos cómo andar una fumigadora estacionaria. Primero que todo nos asesoramos de verificar el aceite, que tenga aceite acá en el motor. Acá se verifica lo que es el aceite del motor. Verificamos también el aceite de acá de la bomba. En el visor acá, chequeamos que tenga aceite, por donde se le vierte por acá arriba. Luego de haber chequeado el aceite, estamos listos para encender nuestro motor. De la siguiente forma: colocamos en encendido, chocamos un poco el motor, aceleramos término medio y le damos yoyo. Con esta varilla regulamos la velocidad. Luego pasamos cuando el chorro. Con esta regulamos la presión que pasa la manguera. Ahí cortamos la presión, la dejamos libre, pasa la presión a la manguera. Con esto regulamos el chorro del flujo de agua o del líquido que usemos. Tenemos que regular lo que significa acá, que por lo menos esté al 20. Eso lo vamos a regular a través de esta perilla que está acá. Ahí. Ya esto debería estar tirando agua directo al ascensor o pistola. Vamos acá. Para un flujo, un chorro continuo, fuego, la dejamos abierta. Para allá un flujo más disperso, lo que se puede regular un poquito acá. Podemos observar, ya el chorro es un poco más disperso. Cierra ya. Sube la cosa para que corte. Sube la perillita para que corte. Ahora ahí cortamos lo que es.
Entonces ya vimos más o menos el funcionamiento que tiene esta bomba estacionaria, ¿no es cierto? Un equipo para aplicación de plaguicidas. Vimos la importancia que tiene, las ventajas que tiene este equipo, ¿no es cierto? Y vemos que pues es muy funcional a la hora de hacer una aplicación con este equipo para el control de alguna plaga. Entonces vamos a continuar. Aquí vamos a ver ya como el mantenimiento, ¿no es cierto? Equipos ideales para fumigar con productos químicos, agrícolas y fertilizantes. Estos cabezotes vienen con unos pistones en acero inoxidable y otros con pistones en cerámica. Se recomienda usar en la coladera un elemento filtrante con el fin de evitar que llegue a la bomba elementos como barro o arena. Después de ser usado el equipo, se debe bombear agua limpia por espacio de 3 minutos. La falta de un buen lavado es la causa de daño en pistones y empaques. Para evitar daños en la bomba y empaquetaduras, apague el motor cuando se pare temporalmente la operación por más de 5 minutos. Limpie el filtro del aire. Manualmente, retire la tuerca que sujeta la tapa filtro. Retire la espuma que recubre el filtro y proceda a limpiarlos con agua y jabón. Continúe limpiando con aire a presión la parte interna del filtro de adentro hacia afuera. Después monte nuevamente el filtro y la tapa. Diariamente, revise el nivel del aceite. Si este ha bajado, adiciónele hasta el nivel recomendado. Siempre llene las copas graseras con grasa para alta temperatura. Apretar la copa grasera una vuelta por cada 2 horas de trabajo. Si va a guardar su equipo por más de 15 días, recuerde limpiar el tanque de combustible en su totalidad. Y drenar el combustible que se encuentra en la taza del carburador. Bueno, entonces ahí vimos algunas recomendaciones para el mantenimiento, ¿no? Mantenimiento de un equipo. Ustedes saben que los equipos, pues por el uso, se van deteriorando, ¿no es cierto? Entonces hay que hacerles un mantenimiento constante para pues prolongar la vida útil de ese equipo y así pues evitar de que estos equipos se dañen. Entonces eso sería en cuanto a ese mantenimiento. Bueno, otro de los equipos que ustedes también manejan son las bombas termonebulizadora, ¿no es cierto? Estas bombas termonebulizadoras son equipos que producen niebla de forma termodinámica. Funcionan mediante a gasolina, ¿sí? Con el uso de boquillas de diferente tamaño. Este tipo de bombas pues pueden producir unas gotas ultra bajo volumen, dando un tamaño de gota de entre 0,1 a 50 micras, o sea, son unas partículas muy pequeñas que van a formar una nube, ¿no es cierto? Pero son partículas líquidas que ese equipo lo que hace es convertir esa mezcla que tiene en la bomba, en el recipiente de almacenamiento de la mezcla, transformarlas en partículas muy finas y generar una especie de humo, ¿no es cierto? Las sustancias líquidas, pues obviamente este equipo las vaporiza
y forman, pues, como vemos ahí en la diapositiva, como una nube, ¿no es cierto? Como si fuera un humo, pero no. Ese humo son partículas muy finas, muy pequeñitas de la mezcla del plaguicida, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace este equipo llamado termonebulizador, ¿cierto? Bueno, en cuanto a este equipo, pues tenemos aquí las partes que conforman el equipo, ¿no es cierto? Tenemos aquí la válvula de admisión de aire, tenemos el carburador, el depósito del combustible, el depósito de la mezcla, la boquilla de mezcla, la bujía, la bomba de arranque, la llave de mezcla, la tobera nebulizadora, la manguera de la mezcla y el tubo nebulizador, que es por donde va a salir esa nube de aspersión totalmente fina, ¿no es cierto? Entonces son como las partes que conforman este equipo de aplicación llamado termonebulizador, ¿no es cierto? Termonebulizadora. Bueno, ¿qué características tiene este equipo? Dentro de las características tenemos que es adecuada para el control de insectos, plaga y otros microorganismos como lo son bacterias, hongos y virus, o sea, para hacer aplicación, fumigación con estos equipos para controlar ese tipo de organismos. El diseño simplificado de fácil operación y mantenimiento, ¿sí? Tiene un diseño muy simple, ¿no es cierto? Y la operación y el mantenimiento también es muy sencillo. Estos equipos por lo general vienen en material de acero inoxidable en su totalidad para evitar la corrosión, ¿no es cierto? La corrosión. Entonces el acero inoxidable es un material que no se corroe con ninguna sustancia. Entonces, por lo tanto, pues la mayoría de estos equipos, estas bombas termonebulizadoras, pues vienen en ese tipo de material. Es ligera en peso y bien equilibrada, lo cual facilita las aplicaciones. O sea, es un equipo que no es muy pesado, ¿sí? El equipo es un peso adecuado pues, para que el operario que está fumigando, pues obviamente no se canse con el equipo, ¿no es cierto? Entonces, el peso es un peso adecuado. La potencia, pues obviamente va a dar un gran alcance y una eficacia de trabajo. ¿Sí? La potencia que tiene este equipo de termonebulizador. Entonces veamos algunos videos sobre este equipo. Termonebulizadores portátiles. Estas máquinas se utilizan para el tratamiento de las viviendas y ciertos espacios abiertos de tamaño o accesibilidad limitada, como mercados, recintos de hoteles y parques. La aplicación espacial o pulverización en el aire también se conoce como nebulización. Antes de utilizar un termonebulizador, debes conocer sus características y partes, muchas de las cuales tendrás que manipular a futuro y con medidas de seguridad. Sistema de inyección de plaguicida. Botón de la bomba de aire. Protección de la cámara de combustión. Cámara de combustión. Bujía. Depósito de plaguicida. Depósito de combustible. Carburador. Botón de encendido. Funcionamiento del equipo. Para asegurar la aplicación correcta del insecticida, es importante que conozcas cómo funciona cada equipo. Antes de encender el nebulizador, asegúrate de ponerlo en el piso. Nunca acciones la máquina en ambientes cerrados y siempre hazlo lejos de cualquier producto inflamable, de las personas y los animales. Para asegurar el buen funcionamiento de la máquina, debes verificar que tenga las pilas o la batería externa en buenas condiciones. Debes verificar si las baterías están cargadas antes de utilizar el combustible o la mezcla. Para ello, presiona el botón de encendido con una mano, mientras que con la otra debes hacer contacto entre el extremo del carbón de la bujía con el metal del equipo. Si se produce una chispa, las baterías están cargadas, de lo contrario, deberás cambiarlas.
Verifica que existan 2 milímetros de distancia entre el carbón y la base de la bujía para que se produzca la chispa. Al momento de preparar la mezcla, siempre utiliza un embudo con filtro para evitar que ingresen partículas al depósito del insecticida, ya que pueden obstruir el filtro. Una vez realizada la mezcla del insecticida, se debe cargar en el tanque. Al cargar o recargar el tanque de combustible, la máquina podría estar caliente. Por lo tanto, verifica que no se hayan producido fugas de combustible que puedan incendiar la máquina. El equipo se activa presionando el botón de encendido, el cual se encuentra al lado del orificio del tanque de combustible. Luego, debes presurizar con la bomba de mano o la bomba de aire. Cuando la bujía inflama la gasolina mezclada con aire en la cámara de combustión, los gases salen hacia adelante por el escape largo, el cual tiene en su extremo exterior una boquilla que inyecta el insecticida a ser vaporizado, produciéndose así la niebla blanca y densa. Una vez accionado el equipo, las baterías dejan de funcionar para dar paso al carburador, el cual sigue generando los procesos de vaporización del insecticida. En la mayoría de las máquinas, la velocidad de flujo se controla al ajustar la descarga en la mitad, generalmente entre los números 5 y 6. Verifica el flujo de descarga fumigando una hoja de papel a 60 centímetros de distancia. Esta no debe quedar húmeda, pues la niebla siempre debe ser seca. Algunos equipos utilizan boquillas que van desde 0.7 hasta 1.7 milímetros de diámetro, y a medida que aumenta el diámetro de la boquilla, también aumenta el caudal de salida de la mezcla. Medidas antes de iniciar la nebulización. Antes de iniciar la aplicación del insecticida, informa a los ocupantes de la casa sobre el propósito y hora de la nebulización, así como estas medidas que evitarán intoxicaciones e incendios. Apagar la estufa o cualquier otra fuente de llama. Cubrir los alimentos. Cerrar las ventanas. Sacar de las viviendas jaulas y recipientes de comida de las mascotas. Los ocupantes y sus mascotas deben salir de la vivienda. Antes de iniciar la nebulización, inspecciona la vivienda para comprobar que no hayan personas en el interior y definas la ruta de nebulización que seguirás. Asegúrate que el sistema de corriente eléctrico esté apagado desde el interruptor principal. Apaga también equipos de calefacción y estufas para evitar riesgos de incendios. Una vez finalizada la nebulización espacial, cierra todas las puertas. Esto garantizará una eficacia máxima de la aplicación. Después de la nebulización, los habitantes de los inmuebles deben esperar mínimo 30 minutos antes de ingresar a la vivienda. Al ingresar, deben abrir puertas y ventanas para que los ambientes se ventilen. Funcionamiento del equipo. Recuerda verificar regularmente que los tanques de gasolina e insecticida estén tapados durante la nebulización. También asegúrate que la llave de paso de insecticida del tanque esté cerrada para evitar accidentes. Durante la nebulización, nunca dirijas el cañón del equipo hacia arriba, ya que el diafragma podría incendiarse dañando completamente el equipo. Lo recomendable es que la dirección del cañón se dirija ligeramente hacia abajo o paralelo al piso, para que la termoniebla se eleve y penetre en la vivienda. La nebulización debes realizarla desde la parte trasera del edificio hacia la entrada. En ambientes pequeños, se puede aplicar desde la puerta de entrada o desde una ventana sin tener que entrar en toda la vivienda. En edificios de varios pisos, la nebulización espacial se realiza desde la planta alta hacia la planta baja y desde la parte trasera del edificio hacia la entrada, caminando hacia atrás, alejándote de la niebla para reducir al mínimo la exposición al insecticida y garantizar tu visibilidad al operar. Una vez finalizada la nebulización, para apagar la máquina, debes cerrar la llave de paso de la mezcla evitando que salga más insecticida. Espera entre 5 a 10 segundos para apagar la llave del motor. Por último, abre lentamente las tapas de los dos tanques para liberar toda la presión y evitar cualquier tipo de combustión de los gases. Calibración del equipo. Recuerda que la calibración de los equipos garantiza que se nebulice la dosis correcta de los insecticidas. Debes realizar la calibración de la máquina de manera periódica, normalmente después de 25 horas de funcionamiento o cuando se realice un mantenimiento programado.
Para realizar una adecuada calibración del equipo, sigue las indicaciones del manual correspondiente. También debes medir el tamaño de las gotitas del insecticida por cada 50 a 100 horas de funcionamiento del equipo, después de un largo periodo sin utilizarlo o cuando cambies de insecticida. Las diferentes técnicas de medición de las gotitas las encontrarás en la Guía Práctica de Pulverización de Insecticidas en el Aire para la lucha contra los vectores y las plagas de la salud pública. Mantenimiento de los equipos. El mantenimiento de los equipos asegura la conservación de los mismos y la aplicación adecuada de los insecticidas. La realización de estas actividades debe estar acompañada de la revisión de los manuales de mantenimiento correspondientes. Drena el tanque de formulación luego de cada uso, limpia con querosene o diésel, agita y descarga. Por cada 4 horas de uso, limpia el tubo de descarga. Por cada 8 horas de uso, limpia el filtro de formulación con detergente y agua y limpia el carburador. Si el equipo cuenta con boquilla de formulación, por cada 12 horas de uso, lávalo con gasolina. Verifica que las tapas de la formulación y gasolina estén bien cerradas. De lo contrario, se corre el riesgo que la humedad o la suciedad entren en contacto con la mezcla o el combustible. Realiza la limpieza de la bujía eliminando los restos de carbón. Si no se hace esto, no se producirá la chispa para el encendido del equipo. Verifica el estado de las baterías y el funcionamiento de las mismas haciendo chispear la bujía como se indicó anteriormente. En caso de que el equipo tenga émbolo, debes engrasar y asegurar la malla protectora. Guarda la máquina con los tanques tapados en un ambiente seco y protegido del sol. Bueno, listo. Entonces vimos ahí en cuanto a este equipo, la termonebulizadora, ¿no es cierto? El funcionamiento, el mantenimiento de este equipo, ¿no? Listo. Entonces vamos ahora a hablar dentro de las aplicaciones de plaguicidas. Es importante tener muy en cuenta que para hacer una buena aplicación de un plaguicida debemos tener en cuenta, debemos tener presente unas condiciones climáticas que se deben, como les dije, tener en cuenta al momento de realizar una aplicación eficiente de un plaguicida. Entonces, estas condiciones climáticas pues van a constituir un factor fundamental al momento de lograr una aplicación de manera eficiente. Son básicamente 3 factores que se deben verificar, es decir, estos factores, especialmente cuando se van a hacer aplicaciones en aire o en espacios abiertos, ¿no es cierto?, se deben verificar, es decir, se deben comprobar que se estén cumpliendo esos 3 factores. El primer factor es la temperatura y la humedad del ambiente. Este factor es importante ya que al realizar un aplicador de un producto plaguicida, pues la temperatura no debe estar superior a unos 25 grados de temperatura, ¿no es cierto? Y la humedad relativa, que es la humedad del ambiente, esta humedad relativa debe estar entre un 45 a un 65%. Es decir, a alta temperatura y baja humedad relativa provoca una evaporación de las gotas de aspersión y favorece el arrastre de estas gotas, ¿no es cierto? Por tener unas altas temperaturas y una baja humedad relativa, ¿no es cierto? Entonces es importante que cuando se vaya a hacer una aplicación de un plaguicida, pues se tenga en cuenta este factor, ¿no es cierto? Lo que es la temperatura en el momento de hacer la aplicación y la humedad del ambiente, ¿no es cierto? La humedad relativa. Ese sería uno. El segundo factor que debemos verificar y comprobar es la velocidad y dirección del viento. Importantísimo este factor. ¿Por qué? Porque este factor me produce un efecto que se llama la deriva.
¿no es cierto? Cuando hay mucha corriente de viento, pues las partículas, y más si es una bomba termonebulizadora, como son partículas muy finas, pues esas partículas van a ser arrastradas y llevadas a otros sitios, ¿no es cierto? Entonces, pues obviamente, por eso es importante verificar la velocidad y la dirección del viento. Se dice que el rango adecuado en cuanto a la velocidad del viento está entre 5 a 15 kilómetros por hora, ¿sí? La norma práctica es la siguiente. Entonces se presentan cinco normas, ¿no es cierto?, para poder determinar en qué condición de velocidad del viento podemos hacer esta aplicación. Entonces decimos que hay un viento en calma cuando la velocidad del viento es menos de 2 kilómetros por hora. Y como nosotros sabemos que ese viento en ese momento está en menos de 2 kilómetros por hora, pues el signo visible es que el humo asciende verticalmente, ¿sí? El humo asciende verticalmente, y en este caso pues se debe evitar aplicaciones en horas muy calientes y soleadas. No se debe hacer aplicaciones cuando tenemos esa velocidad del viento y cuando está muy caliente y en el día hay mucho sol, ¿no es cierto? La siguiente norma es cuando el viento está entre 2 a 3.5 kilómetros por hora. El humo, ¿cómo verificamos esta velocidad? Pues el humo se inclina en la dirección del viento. Se debe evitar la aplicación en horas también calientes y soleadas para este caso. El tercero sería cuando los vientos están entre 3.5 a 6.5 kilómetros por hora. Dice que podemos verificar esto cuando se mueven las hojas de las plantas y el viento se siente en la cara, ¿sí? Este sería como el momento o la velocidad ideal para hacer una aplicación, ¿sí? Cuando está más o menos entre ese rango, 3.5 a 6.5 kilómetros por hora. El otro sería cuando los vientos están entre 6.5 a 9 kilómetros por hora. Aquí ya las hojas se mueven, las ramas también, las ramas pequeñas también se mueven, y se recomienda evitar hacer aplicaciones en ese rango de velocidad del viento. Y por último tenemos cuando los vientos están entre 9 a 14.5 kilómetros por hora. Se mueven las ramas, se levanta polvo o basura del suelo. Y este sería pues una recomendación en este caso, de no aplicar un producto cuando se presente esta velocidad del viento, ¿no es cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, la velocidad del viento que está haciendo en ese momento de hacer la aplicación, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque se presenta un fenómeno que se llama la deriva, ¿no? La deriva es el arrastre de las partículas del sitio donde usted está aplicando hacia otro lado, hacia donde va la dirección del viento, y las partículas van a quedar por allá en otra parte y no en el sitio donde estamos haciendo una aplicación, ¿no es cierto? Entonces esa sería la segunda condición climática que debemos verificar. La tercera condición climática que se debe verificar se llama inversión térmica. Esta condición climática, ¿en qué consiste? Bueno, lo voy a explicar de la siguiente manera. Normalmente en el ambiente, hay dos corrientes de aire, ¿no? La corriente de aire fría y la corriente de aire caliente, ¿sí? Por lo general, siempre la corriente de aire fría está por encima de la corriente de aire caliente. La corriente de aire caliente siempre está cerca a la superficie del suelo y la corriente de aire fría está por encima de esa corriente de aire caliente. Entonces, cuando se presenta el fenómeno de la inversión térmica es porque ocurre lo contrario, se invierten las corrientes de aire, ¿sí? La corriente de aire fría pasa ahora cerca a la superficie, y la corriente de aire caliente queda encima de la corriente de aire fría. Entonces, en este fenómeno, cuando se presenta este fenómeno,
pues no es recomendable hacer aplicación de un producto plaguicida con cualquier equipo de aplicación. ¿Por qué? Porque las gotas, las partículas de la mezcla del plaguicida, que son botadas por la bomba, por el equipo de aplicación, pues obviamente por estar ese aire frío más cerca a la superficie del suelo, esas partículas van a quedar suspendidas, es decir, las partículas no van a caer si se necesita que, por ejemplo, el producto caiga al suelo, no van a caer en el suelo, ¿no es cierto? Por ese fenómeno, ¿sí? Entonces es importante tener muy claro esa inversión térmica para hacer una buena aplicación de un plaguicida. Bueno, listo. Entonces con eso terminamos el aspecto en el momento de la aplicación del plaguicida, ¿no es cierto? El sexto aspecto. El séptimo aspecto, entonces aquí ya hablamos después de la aplicación del plaguicida, ¿no? Ya se hizo la aplicación de los plaguicidas, entonces viene después de que se aplique el plaguicida. Aquí también vamos a ver algunas normas que se recomiendan en el momento después de que se haga la aplicación del plaguicida. ¿Cuáles son esas normas? Obviamente lavar el equipo de aplicación interior y exteriormente sin contaminar fuentes de agua. Estos residuos de esta agua deben ir hacia fosas sépticas o sistemas de tratamiento de desechos, porque tienen residuos de plaguicida. Entonces esto no se debe botar en cualquier parte, ese residuo de agua contaminada, ¿no es cierto? Los envases vacíos se les debe hacer el triple lavado, ya ahorita lo vamos a ver. Guardar los empaques o envases sobrantes bien cerrados en un lugar seguro, es decir, en la bodega. Lavar la ropa y los elementos de protección sin contaminar fuentes de agua, ¿no es cierto? Es importante hacer ese lavado de esos elementos de protección, de esa ropa. Bañarse completamente el cuerpo con agua y jabón, incluyendo el cabello y debajo de las uñas. No reingresar a los campos tratados o al área fumigada al día siguiente. ¿Sí? Es importante tener claro eso. Entonces hay que tener en cuenta el periodo de reingreso o el periodo de carencia, ¿no es cierto? Es decir, cuánto tiempo debo entrar a ese sitio, ya sea un sitio cerrado o un sitio abierto, cuántos días debo dejar para evitar la contaminación, ¿no es cierto? Entonces son algunas recomendaciones importantes con respecto a el aspecto de después de la aplicación del plaguicida. Bueno, es importante entonces cuando ya se ha terminado de hacer la aplicación, después de la aplicación del plaguicida, como les decía, van a quedar sobrantes, van a quedar envases, empaques, ¿no es cierto? Entonces dentro de esos tenemos el manejo de esos envases, ¿sí? Los productos que vienen líquidos, formulaciones líquidas. Entonces a estos envases se les debe hacer un procedimiento muy práctico, muy sencillo, que se llama el triple lavado, ¿no es cierto? El triple lavado de los envases y los recipientes de estos productos en los que vienen los plaguicidas. Esta es una actividad muy sencilla, la cual se hace para, obviamente, aprovechar todo el producto que viene dentro del envase, ¿no es cierto? Y obviamente aprovechar ese producto y inutilizar el recipiente, es decir, que ese recipiente no se vuelva a utilizar y mucho menos para almacenar bebidas o tipos de comida, ¿no es cierto? Porque pues obviamente quedan residuos y obviamente va a producir una intoxicación, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son los beneficios de realizar el triple lavado a estos envases, a estos empaques o estos envases? Uno de los beneficios es que se aprovecha el 100% del producto, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a ver por qué se aprovecha el 100% del producto cuando se hace el triple lavado. Otro beneficio es que previene la contaminación del suelo y del agua, ¿no es cierto? Si se hace esta técnica del triple lavado, esto se debe depositar en la misma bomba, ¿sí? Y no se debe botar en cualquier parte, ¿no es cierto? Este residuo de esta agua del triple lavado. Entonces, por eso se previene la contaminación del suelo y del agua.
Otro beneficio es el manejo adecuado de los envases vacíos. ¿Sí? Hay que darle un manejo adecuado a estos envases vacíos, un tratamiento donde se deben entregar a unas empresas que son las empresas que están autorizadas para recolectar este tipo de envases y ellos darle un respectivo tratamiento. Y por último, el último beneficio es que promueve la valorización de los envases. Hay empresas que dan un aporte a la empresa que genera estos envases por recolectarles, por recoger estos envases, ¿no es cierto? Le pagan, pues no es mucho dinero, pero pues obviamente de un envase que le den algo de dinero, pues es un beneficio, ¿no es cierto? Entonces por eso es importante realizar esta técnica del triple lavado. Es muy sencillo. ¿Por qué se llama triple lavado? Porque el envase se debe lavar 3 veces, ¿no es cierto? Se debe hacer un enjuague 3 veces. Entonces ya lo vamos a ver cómo se realiza esta técnica del triple lavado en el siguiente video. Entonces, atención. El proceso empieza con el agricultor, quien es el consumidor final. El eje principal es la técnica del triple lavado. El procedimiento del triple lavado es el siguiente. Una vez que prácticamente el total del contenido del agroquímico terminó, debemos de llenar con agua, cerrarlo con su tapa y durante aproximadamente 30 segundos hacer un movimiento hacia arriba. Después destapamos y el líquido debemos de volverlo a depositar en el equipo dosificador del agroquímico. Segundo paso, vuelves a llenar y ahora lo tapas y el movimiento va a ser hacia abajo, 30 segundos aproximadamente. Vuelves a destapar el material y el líquido vuelve a ser colocado en el equipo de dosificación. Por tercera vez vuelves a meterle agua al recipiente, lo cierras y ahora el movimiento va a ser de un lado hacia otro. Nuevamente 30 segundos, al finalizar vuelves a colocar la solución en el equipo dosificador. Por último, tienes que perforar el material. No hay una especificación, el punto es que se vuelve inservible y que ya no pueda recibir otro líquido más. Y debes de colocarlo en una bolsa de plástico transparente. Y terminamos con el triple lavado. Bueno, listo. Entonces, ese sería el procedimiento de la técnica del triple lavado de los envases de productos plaguicidas que se les debe dar para su respectivo tratamiento, ¿no es cierto? Bueno, veamos, les decía, por qué es importante realizar esta técnica del triple lavado. Entonces vamos a ver aquí cuánto perdemos si no realizamos el triple lavado, ¿no es cierto? Con este simple ejemplo. Bueno, digamos que nosotros tenemos un producto de formulación líquida que viene en un recipiente de 1 litro, ¿sí? 1 litro, ¿no es cierto? Y que ese producto nos cuesta 70.000 pesos, ¿sí? 70.000 pesos cuesta ese litro de producto de plaguicida que viene una cantidad de 1 litro. Si no se hace el triple lavado, ojo, si no se hace el triple lavado, una cantidad de producto va a quedar adherida a las paredes del recipiente, ¿sí? Es una cantidad mínima, pero que si sumamos grandes cantidades, pues eso van a ser pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, ese litro que no se le hizo el triple lavado, se desechó el envase así sin hacer el triple lavado, el 0,1 litro equivalente al 1% del litro, ¿sí? Queda adherido a las paredes del recipiente y eso equivale a 700 pesos.
Es decir, que por cada litro estaría perdiendo 700 pesos, el 1%, 700 pesos. Si lo multiplicamos por muchos litros que de pronto se necesitan, pues eso es pérdida, ¿no es cierto? Pérdida de producto, ¿sí? Mientras que si se hace el triple lavado, como ustedes vieron, se lava 3 veces el recipiente, pues de ese recipiente no va a quedar nada, ¿no es cierto? No va a haber pérdidas en producto ni pérdidas económicas. Entonces, por eso es importante realizar esta técnica del triple lavado cuando se utilice un producto que venga en líquido, en un recipiente, puede ser litro, puede ser galón, ¿sí? Caneca, lo que sea, ¿no es cierto? Bueno, entonces ese sería lo de la técnica del triple lavado. Bueno. Y el octavo aspecto que debemos tener en cuenta en el manejo de los plaguicidas, pues es al finalizar la jornada de la aplicación de los plaguicidas. Ya cuando se termina, se hace todo, se hizo el lavado del equipo, el triple lavado del envase, todo eso. Entonces ya finaliza la jornada el aplicador de plaguicida. Por lo tanto, se debe tener en cuenta las siguientes indicaciones. Entonces, como bien vimos anteriormente, se debe hacer un lavado del equipo sin contaminar las fuentes de agua, ¿no es cierto? Hay que tener claro eso, que no se debe contaminar el agua con el lavado de estos equipos. Hay que lavar también la ropa con la que se hizo la aplicación, el overol, el impermeable, los equipos que utilizó. Hay que respetar los plazos de seguridad para entrar al campo o al sitio donde se hizo la aplicación del plaguicida, ¿no es cierto? Y se debe tomar, es importante que al final de la jornada el aplicador pues obviamente debe tomar una ducha después de realizar esta aplicación de plaguicida, ¿no es cierto? Se debe bañar con suficiente agua, buen jabón, todo el cuerpo, cabeza, pies, uñas, manos, brazos, piernas, todo, ¿no es cierto? Se debe lavar muy bien, se debe bañar muy bien esta persona, ¿no es cierto? Y como les decía, la ropa, pues es necesario también lavarla, el equipo, la ropa que utilizó. Esta ropa pues se debe lavar aparte, no con la ropa de uso diario, ¿no es cierto? Porque pues posiblemente se puede contaminar, ¿no es cierto? Entonces es importante que se hagan que se cumplan estas recomendaciones a la hora de terminar la jornada de este operario, de este aplicador de plaguicida, ¿no es cierto? Listo, entonces eso era todo. Esta sería la segunda parte de la clase número 2, ¿no es cierto? Entonces ya con esto, con la primera clase, segunda clase, entonces ya ahora sí van a desarrollar el segundo taller, ¿no es cierto? Entonces yo les estaré compartiendo este video con el segundo taller para que lo desarrollen, ¿no es cierto? Listo, entonces muchísimas gracias. Estaremos entonces posteriormente con la continuación de los temas que nos hacen falta para la tercera clase, tercera y última clase. También va a estar dividido en primera parte, segunda parte, ¿listo? Entonces, les deseo un feliz día y muchas bendiciones.